Bien, muchas gracias por haber incluido mi presentación en esta conferencia tan interesante. Lejos de mi área de expertise, pero creo que uno de los mensajes importantes es un hilo común en las presentaciones. Teníamos un obstáculo muy importante en investigación, que era el manejo de los datos. Este obstáculo, por lo menos para estos datos que son datos administrativos, registros administrativos, ha desaparecido, como dijo Jan. Un gran conjunto de datos no es un big data, es simplemente un conjunto grande de datos. Y voy a centrarme en una restricción un poco distinta. Desafortunadamente, esto es muy específico a un país. En Chile, en el caso de Chile, no hemos tenido éxito en reducir esta carga, y es la carga de una naturaleza institucional. Estamos organizándonos en términos de colaboración entre instituciones para compartir los datos administrativos o no. Y yo creo que la respuesta en el caso de Chile no es muy ambigua, es un no contundente. Así voy a estructurar mi presentación. Tengo una visión muy positiva de los datos de Chile, que es la única parte que me hace tener esperanza a futuro. Los datos de Chile son bastante buenos, incluso de acuerdo a los estándares de las economías avanzadas, pero son datos solitarios. ¿Y a qué me refiero con esto? Normalmente se almacena separadamente en el servidor del Instituto Nacional de Estadística, o el Ministerio del Trabajo, o el Ministerio de Educación, o el Banco Central, o el Ministerio de Finanzas, etcétera. Y nunca se junta, ni siquiera el gobierno, y rara vez dos organismos de gobierno, para analizar algún tema que cruce estos estrechos áreas de interés. Siempre parece que la capacidad de comprender los fenómenos económicos más profundos, uno tiene que cruzar los datos. No tiene sentido tomar promedios e informar tablas de aspectos muy estrechamente definidos. Bien, esto es lo primero. Y les voy a mostrar con ejemplos del Banco Central qué conjuntos de datos a los cuales tenemos acceso y cuáles no. Y luego, en la segunda parte, voy a intentar ilustrar el potencial que tenemos en términos de comprender los fenómenos económicos, no solamente desde la perspectiva académica, sino que desde una perspectiva de formulación de políticas de muy corto plazo. Y luego voy a pasar algunos minutos dándoles mi impresión e hipótesis de por qué no hemos podido superar esto. Y yo creo que esto fijará el escenario para la cuarta parte, y voy a hablar de Dinamarca. Ellos logran trabajar juntos y cooperar. Y luego vamos a ver algunos ejemplos, y me voy a centrar en un conjunto de datos que ellos tienen. Y voy a dar ejemplos muy concretos de el tipo de investigación que los investigadores en la Universidad de Chicago o en el Banco Central de Chile, de hecho, hacen con datos de Dinamarca. O sea, esta gente no solamente puede comprender mejor su economía, sino que el resto del mundo hace investigación para ellos gratis. ¿Ven a lo que voy con esto? Bien, voy a partir con la primera parte. Los datos chilenos son muy buenos. Voy a principalmente hablar de datos administrativos, pero también algunas encuestas. Datos muy básicos que cubre individuos. No hay interacción con otras instituciones, solamente individuos. Entonces, por ejemplo, hogares, el registro civil y género, dirección, profesión, estado, si está casado o no. Información de educación formal para todo chileno desde los años 90. El establecimiento al que fue, los exámenes que pasó, los títulos, etcétera. Y luego la universidad obtuvo buenas notas, utilizó un crédito para estudiar, terminó sus estudios, etcétera.
no dice qué le pasó después, si le fue bien en el mercado laboral o no. ¿Y qué pasa con las empresas? Bueno, el INE también tiene información muy buena de las empresas. No, el Servicio de Impuestos Internos tiene muy buena información de las empresas. En el Banco Central tiene más de 200 conjuntos de datos sustantivos. Y luego el INE, que tienen información acerca de los balances, que vienen de encuestas separadas, estado de resultados de las empresas, empleo, preguntas si es que las empresas hacen innovación o no. Y luego otro conjunto de datos sobre el comercio, todas las transacciones registradas, importaciones e exportaciones. Esto es esencial, pero desde el año 2000 creo que se hace. Básicamente, cada transacción que se realiza en importaciones e exportaciones se registra aquí. Pero cuando las cosas se ponen realmente interesantes es cuando empiezan a mezclar los agentes económicos, el gobierno, el sistema financiero y todo, cómo todo esto interactúa. Entonces, por ejemplo, datos del Servicio de Impuestos Internos. Simplemente con este conjunto de datos pueden vincular empresas y hogares, porque hacen un calce entre empleador y empleado. Todo lo que pasa en el sector formal en Chile, en qué empresa trabajó, cuánto ganó ese año, información acerca del mes en que fueron contratados y en qué mes se retiraron y luego a dónde fueron, porque estos datos sirven para hacerle un seguimiento a los individuos. También tenemos datos muy buenos en la interacción de las empresas y el sistema financiero, un censo de todas las empresas que se relacionan con las instituciones financieras. Bueno, ahora pongámosle un poco de color a todo esto. Lo que está en rojo es algo que nosotros no tenemos en el Banco Central. Lo que está en verde es algo que sí tenemos en el Banco Central con los identificadores. Porque tal vez nosotros realizamos la encuesta o registramos los datos en su formato original. Y lo que está en azul también es disponible en el Banco Central, pero tenemos pero aquí no podemos identificar ni personas ni empresas. Y como verán, hay muchas etiquetas rojas, o sea, no hay tanta información en el banco, no estamos excluidos de muchos protocolos para compartir datos, pero no me estoy quejando, porque si yo estuviera en la Universidad Católica no tendría acceso a nada. Entonces estoy bastante contento de trabajar en el banco, claro. Pero hay muy pocos etiquetas verdes y algunas azules. El problema es que estos distintos colores significa que no podemos fusionar los conjuntos de datos. O sea, tenemos datos acerca de lo que las empresas le deben a los bancos y tenemos otro conjunto de datos que evalúa cómo las empresas le están yendo, ventas mensuales, utilidades, etcétera. O sea, sería útil vincular esto e intentar proyectar y ver si una empresa va a entrar en problemas o predecir qué es el tipo de cosas que habría que buscar cuando los no pagos corporativos. Entonces, veamos algunas de las aplicaciones potenciales si solamente pudiéramos fusionar los datos. Este tema ha estado recientemente en las noticias. ¿El comercio es bueno o malo para la economía? ¿Quién gana, quién pierde? Hay un documento muy interesante de David Author y otros publicado en el QJE y trataron de ver los efectos sobre el empleo y remuneraciones de los trabajadores empleados en industrias que vieron una expansión importante o sustitución del offshoring a China. Voy a darles una idea de lo que encontraron y el tipo de datos que necesitaron para hacer esto, para obtener estos resultados. Individuos que trabajaban en industrias experimentaron un
alto crecimiento se enfrentaron a menores remuneraciones. Las pérdidas eran mayores para los menos calificados. Y los de alto es más probable que ganen más y que salgan de manufactura. Y en azul, los shocks de importaciones imponen ajustes de los costos del trabajo sustantivos y distribuidos en forma no uniforme entre trabajadores. Esta es una serie temporal macroeconómico. Pueden contar cualquier historia y ninguna historia va a ser la correcta. Entonces, esto es un documento que me encantaría escribir con datos de Chile. O sea, que parta con la exportación, las industrias de exportación. Este es del otro lado del comercio. ¿Qué pasa si utilizamos datos de empresas de importación, pero también exportaciones, y lo fusionamos con datos de empleo y remuneraciones del Servicio de Impuesto Interno? ¿Las empresas responden a las expectativas macroeconómicas? Yo creo que esto es un conjunto de más de 400 empresas y también tenemos los datos acerca de qué hacen con empleo y la formación de capital. Por lo tanto, yo podría, empresa por empresa, hacer una prueba para ver si reaccionan a cambios, que contratan más gente, despiden a más gente o qué. ¿Depende esto de las restricciones financieras a las empresas? Pasemos a otro tipo de pregunta. Naturaleza financiera. ¿Y cuáles son los principales predictores de las empresas y los consumidores en cuanto al no pago de sus créditos? Todo esto sería muy fácil responderlo si se pudiera solamente fusionar dos conjuntos de datos. ¿Cómo podemos tomar empresas que están mal informando las remuneraciones? Esta es una conversación que está muy candente en la escena política. Hay un gran tema con las pensiones. La gente no recibe jubilaciones suficientes y una razón importante es que no ahorran suficiente. ¿Por qué no ahorran? Porque las empresas no pagan la remuneración. Entonces, gano 400, pero ellos informan que yo gano 200. ¿Cómo puedo ver esto? ¿Cómo sé cuáles son las empresas que están haciendo trampa? Bueno, es difícil, porque si yo veo una empresa que paga una remuneración baja, tal vez sea un trabajador poco calificado. Pero si yo puedo hacer un seguimiento de un trabajador o muchos trabajadores y cada vez que van a esta empresa sospechosamente sus remuneraciones bajan en un 20%, bueno, esto me va a sonar una luz de alarma. Ahí hay personas en el Ministerio del Trabajo que deberían ir a las empresas y empezar a hacer preguntas. Y estoy seguro que esto va a tener un efecto. Esto no es ciencia espacial, esto es algo muy asible. No sé si funcionaría, pero sería muy bueno tener los datos para poder intentarlo. Hay asuntos macro. Voy a centrarme en otros parecidos a las ciencias sociales en general. ¿Será que hay demasiadas personas estudiando periodismo? Bueno, no, escogí la carrera equivocada, pero sabemos de un conjunto de datos si alguien estudió periodismo, sabemos si terminaron, dónde estudiaron. Y luego tenemos los datos, cuánto ganaron cuando pasaron el mercado de trabajo, se emplearon, con qué frecuencia. Para mí es increíble que las personas no pueden tener datos a estos datos cuando toman sus opciones. Tenemos datos, ya son de alto costo, pero ya los recopilamos, pero no podemos dar la respuesta porque no podemos juntar los conjuntos de datos. Los millennials, pueden tener un empleo durante más de 6 meses? Bueno, no sé si esto tiene grandes implicancias de política, pero sería bueno saberlo. Yo diría que en realidad no muchos. Pero, ¿cuál es la verdadera brecha de género? Las mujeres ganan menos que los hombres, pero las mujeres son distintas a los hombres en muchos sentidos, las decisiones que han tomado durante su carrera. O sea que el real trabajo académico en esta área tratan de hacer control por una cantidad de variables. Si mi único observable es que uno trabaja en una empresa, bueno, en primer lugar, yo en mis datos, yo no sé si es hombre o mujer, pero aunque si supiera, no tendría la educación, salvo que lo fusionara con el otro. O sea que la gran mayoría de estas preguntas muy interesantes no se pueden responder de modo satisfactorio con los datos como están. 5. Entonces, ¿por qué fracasamos? Yo creo que en parte porque los incentivos no están correctamente colocados.
El Servicio de Impuesto Interno hacen su trabajo, quieren recaudar impuestos, hacen su trabajo. Su trabajo no es facilitarle la vida a los investigadores. Por cierto, que no se van a recargar con tareas administrativas para algo que no los va a beneficiar. No tienen beneficio asociado a esto y hay un costo implicado, entonces no lo hago. El INE hacen encuestas para agregar la información. Nosotros estamos muy preocupados que la medida de las remuneraciones agregadas estén correctas. Queremos entender la relación entre la educación y los resultados económicos. No, en realidad no. Uno podría contar la historia para todas las ramas distintas. Muy interesante. Y luego hay otro aspecto. La restricción legal. Algo conocido como el sigilo estadístico o bancario incluso. Es la excusa perfecta para alguien que no quiere ayudar su proyecto de investigación, decir, bueno, no, eso no lo queremos hacer. Aunque quisiéramos, no lo podríamos hacer. Tenemos todas estas leyes que básicamente nos atan de manos. O dicen, bueno, tal vez no me atan las manos, se me dicen, bueno, llámame el lunes y llámame el próximo mes, en 6 meses más. Bueno, comprendiendo las interacciones económicas, el Banco Central, las universidades, no tienen datos legales. Entonces, si van al Servicio de Impuesto Interno, un protocolo muy bueno, van a algún otro organismo público y no tienen un protocolo, o es distinto. Si llaman el día lunes y hablan con Susana, es un protocolo, y si llaman el día martes, hablan con Pedro y es un protocolo distinto, o no hay protocolo. Pero nosotros no tenemos los datos. Pero los lunes sí. Ah, no, tiene que hablar con mi colega de nuevo. Bueno, pero este tipo de cosas sucede. ¿Y por qué es esto una tragedia? Un título así llamativo. Bueno, yo entiendo que los países que están en desarrollo y no tienen los fondos para recolectar los datos, no se pueden dar el lujo de estar mejor informados y toman decisiones de política tal vez no tan buenas. Pero este no es nuestro caso. Estos datos han estado ahí desde los años 90, recolectados, de alto costo recolectarlos, y estamos haciendo cero uso, o un uso muy limitado, en términos de lo que en economía llamamos una oportunidad, creo que perdida, dijo. Hay grandes retornos a ser obtenidos con estos datos, pero no se están tomando. Y lo que quisiera enfatizar es que esto es urgente. No hay un incendio y nadie lo van a despedir si no publican esto, si no se comprende la brecha de género en las remuneraciones, pero sí es urgente en términos de diseñar política. Por lo tanto, hay que subirlo de la prioridad. Porque esto lo mencioné antes, pero el hecho de que tenemos datos buenos, pero que no los organizamos, significa que los investigadores chilenos no van a pasar sus años de doctorado invirtiendo en un conjunto de datos que ellos no saben si van a poder juntar o no, que probablemente no logren juntar. Esa es la triste verdad. Entonces se pierden todos los investigadores chilenos. Bueno, pero tal vez hayan investigadores internacionales, porque van a entrar en los datos chilenos si no pueden fusionar nada. Entonces, veamos el último ejemplo de Dinamarca en un minuto. Esto es cierto. Pueden estacionar su cochecito de guagua afuera de un restaurante con la guagua adentro. Esto no lo estoy inventando. Tenía un colega en el programa danés y él me lo dijo y yo lo confirmé. No tiene nada que ver con el resto de la charla, pero es simplemente un hecho interesante. Otro hecho interesante de los daneses, muy relacionado a mi charla, es que probablemente tengan el sistema de microdatos mejor fusionados del mundo. Tienen todo, la demografía, educación, elecciones, cultura, religión, empleo, remuneraciones, riqueza, consumo, registros tributarios, mercados financieros, comercio exterior, precios, encuestas nacionales, todo. ¿Cómo funciona? Todo el mundo en Dinamarca tiene 3 identificadores. Uno tiene que ver con su
registro civil, año de nacimiento, género, ese tipo de cosas. Y luego está todo lo que tiene que ver con su empleo, se mantiene con un identificador aparte, y todo lo que relacionado a su vivienda, un tercer identificador. Entonces, cada vez que ellos hacen cualquier cosa, se registra en uno de estos tres identificadores y ¡pum!, se incorporan al sistema centralizado en estadística Dinamarca. Entonces, esta sería como la forma obvia de hacer las cosas. Y bueno, vean lo potente que es. Los daneses no han hecho un censo desde el año 80. 40 años. No tienen por qué hacer un censo. No, es un error. Hacen un censo diariamente a las 8 de la mañana. Tienen toda la información de todos los daneses. Increíble. Entonces, no estoy diciendo que tengamos que hacerlo así en los próximos 10 años, pero sería muy útil poder fusionar algunos conjuntos de datos. Y la gente dice, pero esto es peligroso, la información se puede filtrar. Y hoy en día, el mundo globalizado, en una economía digitalizada, esto es de alto riesgo. No, no es cierto. Los daneses tienen un protocolo muy bien establecido y puesto a prueba que están utilizando desde el año 80 o 90 y que funciona así. Usted es investigador, le dicen exactamente lo que quieren. Yo quiero estas 14 variables, educación, turismo, transporte, lo que sea. Pero tienen que preparar una historia coherente. Su documento tiene que ver sobre religión, se van a solicitar variables de religión. Bueno, ellos le dicen, sí, bueno, le vamos a dar estos 27 campos que usted solicita fusionar y ya tiene acceso al servidor. Desde su casa hacen el login y tienen acceso al servidor. O sea, esto funciona en el servidor de la oficina de estadística y ellos le envían el resultado para que no puedan copiar datos individuales. Pueden ver tablas, regresiones, gráficos y le envían todo por correo electrónico. Entonces hay muy poco riesgo de filtración. Yo diría que esa es una forma mucho más segura de hacer las cosas, que cada sucursal del gobierno tenga su propio protocolo desorganizado para no compartir información. Sí, son la persona correcta en el Ministerio de Trabajo. No, bueno, esto lo estoy inventando, pero si conoce a la persona correcta en algún organismo del Estado, ellos le dan acceso a los datos. Eso no es seguro. Esto es mucho más seguro y menor costo. Y básicamente es muy bueno. Consecuencias del mediano plazo de hacer esto así, y esto no voy a revisar esto de nuevo, pero tengan confianza en lo que les estoy diciendo. Hay muchos documentos escritos sobre la economía de Dinamarca. No sé cuántos daneses hay, pero no hay más de 10 millones. Creo que incluso la población es similar a Chile. Entonces yo diría, esto es lejos la economía más sobreestudiada del mundo. Y gratis, no pagaron nada. Los economistas en la Universidad de Chicago, ellos hacen fila para tener acceso a los datos. Entonces, ¿podemos copiar este modelo? Bueno, es interesante. Tenemos una propuesta reciente de ley que le da al INE, es un proyecto de ley, le da al INE el poder de preguntarle a cualquiera y pedirle información. Sector público, privado, el servicio de impuesto interno incluido. O sea que no hay sigilo tributario que se pueda utilizar como excusa. Entonces, en principio lo podrían hacer, podrían fusionar todos los conjuntos de datos, incluso las encuestas, y los podrían proteger y podrían tener un protocolo para compartirlos. Pero la ley les dan la facultad de hacer esto, pero no requiere que el INE lo haga. Es una interpretación muy amplia de la ley. Entonces, comentarios finales. Me disculpa, Pablo, porque no me restringía los 25 minutos. Tenemos una gran brecha entre la información que tenemos y la que podemos utilizar fusionando los datos. Y esto realmente afecta nuestra capacidad de responder preguntas importantes. Y no es un tema de fondos. Y yo diría, no es un problema de la confidencialidad de los datos, es una excusa de la confidencialidad de los datos. Pero es un problema de coordinarse un poco mejor. La buena noticia es que otros lo han hecho. Lo han puesto a prueba. Seguramente lo echaron a perder en algún minuto, pero podríamos aprender de esto y comenzar a hacerlo porque esto es urgente. Muchas gracias.